Buenas tardes, noches. Bienvenidos al Instituto de Estudios Peruanos. Siguiendo con las mesas sobre Velasco, hoy nos corresponde tener aquí a Raúl Hernández. Voy a presentar Es difícil presentar a Raúl porque él es doctor en Filosofía y Letras y su campo de investigación es bastante diverso, por decirlo de algún modo, ¿no? Empezó haciendo estudios sobre Quito del siglo XVIII, luego hay un giro hacia temas de desarrollo rural. Ha publicado e investigado cosas sobre activos culturales, sobre museos, sobre identidad regional, vinculados al desarrollo regional, rural, y ahora ha vuelto, pues, como la historia es la madre de todas las ciencias, ha vuelto a la historia y con un tema pues bastante fuerte, ¿no? En el sentido de que ha juntado a Túpac Amaru y Velasco, o el velasquismo, en este libro de reciente publicación que invito a leerlo. Ha sido publicado por el Instituto de Estudios Peruanos y está todavía en nuestra librería. Bueno, Raúl va a contarnos un poco, en parte sobre el libro, pero también sobre un conjunto de ideas y de imágenes que él ha ido recolectando sobre la figura de Túpac Amaru y su culto en el Cusco, entre lo que podría llamarse una suerte de comunidad tupacamarista, ¿no? Una comunidad de culto tupacamarista regional. Bueno, Raúl. Gracias, Rolando. Como les dijo Rolando, lo que voy a hacer es presentarle una serie de ideas que están recogidas en el libro que publicamos en el Instituto de Estudios Peruanos hace unos meses sobre el culto a Túpac Amaru en Cusco durante la época del velasquismo. En concreto, hoy lo que quiero presentarles es un conjunto de argumentos sobre los orígenes del tupacamarismo en los años previos a Velasco y durante el desarrollo del velasquismo, algunas características principales que tuvo esta comunidad de culto, como la ha denominado Rolando, y también algunos de los conflictos que se generaron en ese momento en Cusco en torno a las diferentes representaciones, imágenes, discursos y narrativas que se articulaban en torno a la memoria de la Gran Rebelión Andina en 1780 y del personaje principal de Túpac Amaru. En concreto son 4 ideas las que quiero presentar hoy, 4 ideas que están desarrolladas en diversos capítulos del libro, concretamente en los primeros capítulos del libro, y que ustedes van a poder encontrar ahí desarrolladas con mayor detalle. En primer lugar, quiero defender la idea de que, pese a lo que se ha dicho muchas veces, el tupacamarismo y en concreto el culto a Túpac Amaru en Cusco tiene unos orígenes anteriores al gobierno militar. El tupacamarismo sería un proceso que habría comenzado a desarrollarse desde aproximadamente los años 40 a partir de un conjunto de vertientes que van a confluir en el momento del golpe de Estado y en el momento del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Tendríamos en primer lugar un primer vector que constituye este tupacamarismo, lo que podríamos llamar el tupacamarismo rural. Un tupacamarismo que surge en los años 40 en diversas provincias altas del Cusco, muchas de ellas escenarios de la Gran Rebelión, en Canchis, en Canas, en Yanaoca. Este tupacamarismo rural tiene un primer punto de concreción en la Escuela Normal Túpac Amaru de Tinta, fundada en 1944. El edificio que ven ustedes ahí es más reciente, pero se fundó en 1944 como parte de las políticas reformistas que se emprendía en ese momento el ministerio. Balcarce las había desarrollado un poco antes, no estaba en ese momento, pero es el ideólogo de alguna manera, que pretendían crear un conjunto de profesores rurales extraídos de zonas rurales quechohablantes, en su mayor parte, que impulsaran la educación de las poblaciones de las comunidades de las zonas altoandinas. Es en esta escuela normal donde comienza a concretarse el primer tupacamarismo, el primer culto a Túpac Amaru que tiene estos vectores, esos profesores rurales. Ellos lo que hacen es que retoman un conjunto de tradiciones indigenistas que estaban en ese momento en boga en el Perú y en otros países, y las van a mezclar junto con un conjunto de ideas nuevas que surgen después de la Segunda Guerra Mundial respecto a la educación campesina. Y Túpac Amaru lo que va a emblematizar en ese momento es justamente
ese intento de generar un nuevo modelo educativo que reivindicara a las poblaciones rurales. Va a ser como el emblema de este proceso de educación de poblaciones rurales, y por eso en 1944 la Escuela Normal se llama Tupac Amaru. Es probablemente el primer instituto, la primera institución oficial peruana que tiene el nombre de Tupac Amaru. Dentro de todo este proceso de toma de conciencia respecto a la importancia de Tupac Amaru y la adopción de Tupac Amaru como emblema del indigenismo rural de las provincias altas, hay un episodio que creo que es bastante poco conocido, pero que es emblemático de cómo funcionan este tipo de redes de generación de discursos en el periodo de la posguerra, y es que muchos de los profesores que se educan acá en el Instituto Tupac Amaru, en la Escuela Normal Tupac Amaru de Tinta, son becados por el gobierno peruano y son becados por la UNESCO para asistir a un conjunto de cursos de formación en México. En concreto, ellos asisten a lo que ahora se llama el CREFAL, que es el Centro de Formación de Adultos, que está situado en la localidad de Pátzcuaro, en Michoacán, y que en ese momento es como el centro neurálgico del indigenismo pan-latinoamericano. Ahí UNESCO crea un conjunto de becas para formar a profesores de toda América Latina que estén enfocados en educación de adultos. Y en el caso peruano, la mayor parte de quienes ganan esas becas durante los años finales de 1940 y primeros de 1950 son profesores cusqueños, y son profesores que muchos de ellos provenían de acá, de las provincias altas. Y lo que se van a encontrar en Pátzcuaro, donde vayan, lo que se van a encontrar en México es un movimiento indigenista muy fuerte. Un movimiento que reivindica una memoria y una historia indígenas de América. En concreto, en Pátzcuaro se van a encontrar con este personaje, que es el héroe local de la zona de Michoacán, que es Tangaxuán II. Es el último Cazontli, el último líder del Imperio Tarasco, que fue asesinado y descuartizado por los españoles en la ciudad de Michoacán. Es el evento central de la narrativa indigenista de esta zona de México, y que justamente está en el periodo de mayor auge en el momento que llegan allá los profesores cusqueños. Van a encontrarse con este personaje que está siendo objeto de un conjunto de cultos públicos y está siendo convertido en un héroe revolucionario que permite, por un lado, enlazar la tradición indigenista mexicana y, por otro lado, también lo que en ese momento era ya el gobierno del PRI, es decir, un indigenismo institucionalizado. De hecho, en las puertas del CREFAL, en las puertas de este organismo de educación de adultos al cual asisten becados los profesores cusqueños, existe una estatua, existe desde 1940 una estatua de este personaje. Un personaje que fue el último gobernante indígena de esa parte de México, que fue descuartizado por los españoles. Creo que ustedes pueden ver claramente las semejanzas que van a encontrar en la manera en la que posteriormente se va a tratar el culto tupacamarista. Por supuesto, no quiere decir que naciera de acá, pero es el momento en el cual estos profesores llegan a México y después vuelven al Perú, cuando comienzan a emerger en todas las provincias altas un conjunto de homenajes a Tupac Amaru, que hasta ese momento no habían existido. En buena medida, creo que aprenden de este indigenismo oficial mexicano y trasladan estas enseñanzas, estos personajes, los trasladan al caso peruano. Y son estos profesores de primaria y en menor medida de secundaria quienes van a comenzar en las provincias altas, organizar estos eventos, a recuperar la figura de Tupac Amaru como emblema de población indígena. Este sería el primer vector de ese tupacamarismo que va creándose en las provincias altas. Si ustedes ven la prensa de los años 40 y 50, van a encontrarse que en las fechas emblemáticas de la Gran Rebelión, en el mes de noviembre y en el mes de mayo, que se conmemora el aniversario de la ejecución de Tupac Amaru, en muchas localidades comienzan a organizarse celebraciones con discursos, con bailes, con determinadas actividades de recuerdo en estos años. Casi todas ellas organizadas por profesores, y en gran medida por profesores que habían pasado por la Escuela Normal de Tinta, y muchos de ellos que habían pasado posteriormente por el Centro de Formación Indigenista de México. Ese va a ser el primer vector. En paralelo a eso se va a crear un segundo vector, que es el tupacamarismo institucional. Tupac Amaru comienza a ser recuperado en las narrativas de la independencia latinoamericana a partir de los años 50. En principio no por autores peruanos, va a ser autores argentinos como Boleslao Lewin y otros autores, y posteriormente también por autores peruanos como Valcárcel, que comienzan a publicar sus trabajos en la década de los 40 y los 50 sobre Tupac Amaru. Esto hace que poco a poco Tupac Amaru vaya incluyéndose también
dentro de las filas de los héroes oficiales del Perú. Y el momento clave en este sentido, en este proceso de consolidación de ese incipiente tupacamarismo institucional, va a ser en 1955, cuando Tupac Amaru, una estatua de Tupac Amaru, un busto de Tupac Amaru y de Micaela Bastidas, se ha instalado en el Panteón de los Héroes Nacionales, acá en Lima, en el Parque Universitario. Esa va a ser la primera expresión concreta de un tupacamarismo institucional, que en ese momento corre en paralelo a el tupacamarismo rural de Cusco, todavía sin intersectarse entre sí ni influirse. Son dos procesos paralelos que reivindican además a dos Tupac Amaru muy diferentes. En el caso del tupacamarismo institucional, es básicamente un Tupac Amaru como precursor de la independencia. Es el héroe peruano que hace falta para completar el panteón de héroes de la independencia, que estaba bastante falto de héroes nacionales. En cambio, el Tupac Amaru que vamos a encontrar en Cusco, en las provincias altas, va a ser fundamentalmente un Tupac Amaru entendido como expresión de una reivindicación indígena de mejoras en el nivel de vida. Van a ser, por lo tanto, dos Tupac Amarus muy diferentes. Y esta, de alguna manera, multisignificado de Tupac Amaru se va a mantener a lo largo del tiempo, como vamos a ver más adelante. Desde el principio, desde estos momentos iniciales, años 40 y 50, son varios discursos y varias narrativas en torno a Tupac Amaru las que están articulándose, todavía sin dialogar entre sí, pero ya comenzando a saltar al espacio público. A partir de los años finales de los 50 y comienzos de los 60 vamos a comenzar a tener ya también un tupacamarismo político. Y este tupacamarismo político va a llegar de un lugar que no esperaríamos en principio, a consideración de cómo fueron las cosas después. Las primeras expresiones de tupacamarismo político surgen en el Seno de Acción Popular y concretamente a través de la obra de Belaúnde. Esta fotografía que tienen acá, perdonen por la mala calidad, muestra a Belaúnde a finales de los años 50 en la casa de Tupac Amaru en Tinta. Es el primer personaje político que comienza lo que posteriormente va a ser, hasta la actualidad, una costumbre muy arraigada en líderes políticos peruanos, que es peregrinar a el lugar natal o a los lugares vinculados con la Gran Rebelión. Estas peregrinaciones van a tener su momento culminante durante el velasquismo, pero se mantienen hasta la actualidad. Y probablemente el primer ejemplo sea el de Belaúnde cuando visita la casa de Tupac Amaru en Tinta y posteriormente recoge en varias de sus obras y en muchos de sus discursos esta visita. Tupac Amaru comienza a incluirse en el discurso político como una reivindicación, en este caso, de autenticidad peruana. Sería una tercera imagen de Tupac Amaru que se sumaría a las dos anteriores, al Tupac Amaru, héroe de la independencia del discurso oficial, y al Tupac Amaru, reivindicador de la población indígena de los profesores rurales. Tendríamos en el caso de Belaúnde un Tupac Amaru que lo que simboliza es una autenticidad peruana y una revolución pendiente de alguna manera. Muchas de estas ideas van a ser retomadas y llevadas a otro nivel precisamente por Velasco. Tendríamos entonces estos tres vectores que comienzan a desarrollarse en los años 50 y que alcanzan su madurez en los años 60. El tupacamarismo rural, el tupacamarismo institucional y el tupacamarismo político. En los años 60 es el momento en el cual estas tres líneas van a converger, van a comenzar a converger y vamos a encontrar el salto adelante del tupacamarismo. Y esto va a ocurrir en Cusco. Va a ocurrir en Cusco a través de un personaje, que es este sacerdote de acá, Teófilo Ucamaita. Teófilo Ucamaita es sacerdote de Yanaoca y va a ser la persona que va a poner en contacto esas tres líneas de tupacamarismo que hasta ese momento estaban desarrollándose en paralelo, pero sin relacionarse entre sí. El tupacamarismo institucional, el tupacamarismo cusqueño y rural y el tupacamarismo político. Él es sacerdote, es párroco en Yanaoca, llega a ser alcalde de Yanaoca y además está muy vinculado con Acción Popular. Esto le permite desarrollar el que va a ser el primer gran proyecto tupacamarista del Perú, la idea de construir un monumento a Tupac Amaru en Yanaoca. Esta va a ser una historia que va a comenzar a finales de los 50. Al principio se pretendía que fuera por suscripción popular. Teófilo Ucamaita lanza una campaña para recopilar fondos a nivel nacional, llega a escribir en 5 años más de 3.000 o 4.000 cartas a todas las municipalidades del Perú y a todas las instituciones del Perú reclamando fondos.
Posteriormente, estos intentos serán asumidos por la primera junta militar de Pérez Godoy, quien dona una serie de materiales para hacer esa estatua, pero ese primer intento sale mal y finalmente el proyecto será asumido cuando llega al gobierno por Belaúnde, a quien ven ustedes acá junto al padre Ucamaita. Es Belaúnde quien asume este proyecto de hacer esta primera estatua de Tupac Amaru en Yanaoca. Finalmente la estatua se construye en 1960, pero se construye en Lima. Y se inicia una auténtica peregrinación para llevar la estatua desde Lima hasta Yanaoca. Esta peregrinación dura como 2 semanas y en cada una de las ciudades van parando. Acá pueden ver, este es el camión en el que se realiza el traslado de la estatua. Acá está la estatua enfardelada y con una bandera peruana y acá está la comitiva, incluyendo el padre Ucamaita en medio. Ellos van paso a paso, ciudad por ciudad, desde Lima hasta Yanaoca. En cada una de las ciudades tienen que parar, tienen que desenfardelar la estatua, tienen que presentarla al público y recibir los homenajes. Es probablemente el primer ejemplo público de un culto a Tupac Amaru más allá del Cusco. Un culto a Tupac Amaru que es ya más genuinamente popular, ya no es el culto institucional, pero que ya traslada las fronteras de Cusco, va más allá del Cusco. Y por supuesto también en Cusco ciudad. Esto que ven acá, esta fotografía, es la entrada de la estatua de Tupac Amaru en 1966 en Cusco. El desfile por toda la ciudad del Cusco. La estatua está acá, ya puesta de pie, ya paradita, en la tolva del camión, y ustedes pueden ver cómo toda la ciudad está recibiendo a la estatua. Este es el primer ejemplo de un tupacamarismo que ya estaba convirtiéndose en una manifestación de masas y que era fundamentalmente un culto cusqueño, aunque ya empezaba a extenderse a otros lugares. Es un Tupac Amaru como héroe regional cusqueño que se consolida en esos años. En esta fotografía de acá es el mismo día en la Plaza de Armas, en la tradición que existía en los años 60 y 70 de hacer la vuelta olímpica antes de colocar las estatuas en el lugar donde debían colocarse, es decir, que la estatua recorriera toda la plaza. Pueden ver al sacerdote junto con el jefe militar de la provincia y toda la población cusqueña acompañando a la estatua en ese momento. La estatua se queda en Cusco un par de días y finalmente va a Yanaoca. El camino hacia Yanaoca es todavía más lento del que había sido desde Lima, ya que la estatua tiene que parar en cada una de las localidades, en Urcos, en Tinta, en Sicuani, etc. Y en cada una de ellas hay que desenfardelarla, volverla a enfardelar, presentarla, etc. Tardan casi 2-3 días en hacer ese recorrido, hasta que llegan a Yanaoca, donde la estatua finalmente se instala. Esta instalación de la estatua es un evento que, digamos, la memoria posterior del velasquismo ha olvidado, pero que fue un evento político de alto nivel. Estuvieron presentes tanto el alcalde de Lima como el alcalde de Cusco, que fueron los dos padrinos de la estatua. Esta es la primera estatua en Yanaoca, en Yanaoca, que se hace de Tupac Amaru. Acá está mal colocado esto acá. Acá la pueden ver y hasta hoy sigue allá, esa estatua. Entonces tendríamos estos 3 vectores que en los años 60 confluyen. Los años 60 confluyen para ir convirtiendo ya el tupacamarismo en un movimiento de masas centrado en Cusco, pero también proyectado a otras partes. Y la cuarta figura que nos termina de concretar el culto tupacamarista es precisamente el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Y acá va a ser clave la figura de Efraín Ruiz Caro. Efraín Ruiz Caro es un político y periodista cusqueño que desde los años 50 se hace muy popular en Lima por ser uno de los primeros periodistas que genera el nuevo estilo de periodismo más dinámico, más casi sensacionalista y con una tremenda capacidad para generar eslóganes y titulares impactantes. Él es congresista por Cusco y senador por Cusco, es un congresista extraordinariamente polémico, quien se hizo famoso porque tenía la tendencia de emprenderla a golpes con sus rivales varias veces y que tiene una enorme capacidad para catalizar las sensibilidades que están en el ambiente y catalizarlas en una imagen o catalizarlas en una frase. De Ruiz Caro es la frase famosa que pronuncia Velasco durante su discurso en el cual proclama la reforma agraria de "el patrón no comerá más de tu pobreza".
Entonces, él es el autor de esa frase y él es el vector que termina de concretar todo esto y que lo traslada a otro nivel. Es la figura clave por la cual el gobierno militar asume la figura de Tupac Amaru. Probablemente si no hubiera estado él, no hubiera sido asumido o no con esa fuerza. El tupacanismo, él es cusqueño, ténganlo en cuenta. Además, Tupac Amaru ofrecía la tremenda ventaja, tenía dos ventajas para el gobierno militar. Una primera ventaja de Tupac Amaru es que les proporcionaba y les permitía tener un héroe de la independencia peruano. Tengan en cuenta que era un gobierno tremendamente nacionalista, que como vamos a ver más adelante, se proclamaba a sí mismo como que estaba emprendiendo la segunda independencia peruana. Pero esto ocurría en un contexto en el cual Perú había sido liberado por héroes extranjeros en su mayoría. No había un héroe genuinamente peruano de la independencia al nivel por lo menos de los grandes héroes latinoamericanos. Para el gobierno militar, este problema venía solucionado por la presencia de Tupac Amaru, que no solamente era un héroe al nivel de los grandes héroes de la liberación, sino que era el primero. De él habría surgido el primer grito de independencia. Perú pasaría así de no tener un héroe propio de la independencia, de tener una independencia otorgada, a ser el precursor de la independencia, el primer grito de independencia latinoamericano. Esto era un discurso tremendamente atractivo y funcional para el gobierno militar. Y a esto se unía el hecho de que Tupac Amaru les permitía a los héroes tener un héroe que a la vez era militar, o por lo menos había hecho ejercicios de armas, pero no se vinculaba con ninguna de las tres armas. No era Bolognesi, vinculado al ejército, no era Grau, vinculado a la marina, no era Quiñones, vinculado a la aviación. Les permitía de alguna manera mantener ese equilibrio entre las tres armas. De ahí que resultara un personaje tan tremendamente funcional para el gobierno militar, más allá de que efectivamente podamos discutir o podamos tener diferentes ideas de si era un culto o una profesión genuina o si era simplemente instrumental. En todo caso, cumplía estos cometidos de generar un emblema a la revolución sin poner en conflicto a las tres armas del ejército. Esta es entonces la primera idea que se sostiene en el texto, la existencia de este culto tupacamarista que habría sido asumido por el gobierno militar y llevado a otro nivel. Lo que el gobierno hace es convertir lo que hasta entonces había sido un culto focalizado en Cusco, con expresiones fuera, pero focalizado en Cusco, en un culto nacional. Y lo hace mediante una serie de instrumentos de propaganda, algunos de los cuales ya hemos visto en las sesiones anteriores de este ciclo, pero también lo hace, y creo que esto es uno de los elementos clave y que explica de alguna manera el título del libro, a través de una fuerte impregnación religiosa. La manera en la que se va a dar sentido a Tupac Amaru tiene mucho que ver con el culto cristiano y tiene mucho que ver con el hecho del martirio de Tupac Amaru. El martirio de Tupac Amaru, enseguida, de manera casi espontánea, se asocia con el martirio de Cristo. De ahí que haya muchas similitudes en la manera en la que se conmemora a Tupac Amaru en estos años 60 y 70 con la manera en la cual se conmemora a Cristo. Va a haber, por ejemplo, similitudes en un uso masivo del lenguaje religioso. Todo el culto a Tupac Amaru en los años 70 va a estar impregnado de términos religiosos. Él va a morir en un martirologio, es lo que se va a hacer. Él, y esta es la frase que está en el título del libro, es oficialmente y recurrentemente señalado en todos los discursos como el apóstol de los Andes o el apóstol de la libertad. Sus seguidores se consideran a sí mismos como una cofradía. Los objetos que Tupac Amaru tocó se consideran reliquias y se guardan como reliquias. Todo el culto a Tupac Amaru, toda la manera de recordar a Tupac Amaru en los años 60 y 70 está impregnada de este halo religioso, de esta forma religiosa de ver al personaje. Esto hace también que sea tan fácil y tan intuitivamente apropiado por mucha gente. De hecho, si ustedes recuerdan el canto de Tupac Amaru de Romualdo, ahí lo que te señala es que al tercer día resucitó. Te lo dice explícitamente. Aunque es un poco anterior a esto, es otra expresión de ese trama religiosa que rodea todo el culto de Tupac Amaru, que se ve en el uso del lenguaje religioso, se ve, como les dije antes, en una auténtica obsesión por las reliquias que podía llevar a enfrentamientos o a descubrimientos como la espada de Tupac Amaru. Durante los años 70 se descubren, y pongamos descubren entre comillas, multitud de reliquias que suponían que habían estado vinculadas a Tupac Amaru.
y se convierten en auténticas obsesiones de las comunidades que se pelean unas con otras por ver qué comunidad tenía la verdadera espada de Tupac Amaru o la verdadera pistola de Tupac Amaru o incluso las alfombras que utilizó durante su boda. También se genera en torno a Tupac Amaru un calendario ritual que tiene que ver sobre todo con las dos fechas claves de la Gran Rebelión. El comienzo, el 4 de noviembre, y el 18 de mayo, la ejecución de Tupac Amaru. Son los dos momentos clave del calendario ritual tupacamarista. De hecho, y sobre todo, las celebraciones de mayo de la muerte de Tupac Amaru están muy fuertemente influidas por las celebraciones de la Semana Santa Católica. De ahí que los eventos centrales de la celebración, la conmemoración de la muerte de Tupac Amaru se celebraran siempre en Cusco y el evento central fuera siempre un Te Deum en la catedral. Un Te Deum en la catedral que asistían todas las autoridades y también las autoridades militares. Y además, esto no voy a desarrollarlo acá, el culto a Tupac Amaru genera un conjunto de lugares sagrados. Lugares sagrados que son su lugar de nacimiento, el lugar de las principales batallas, el lugar de su ejecución. Y en torno a estos lugares sagrados se genera lo que les comentaba antes, estas peregrinaciones que se convierten en una práctica muy habitual en los años 70 y persisten de alguna manera hasta la actualidad. Básicamente por parte de autoridades o de políticos que consideraban esta peregrinación como parte de demostrar una devoción hacia el pueblo peruano en la figura de Tupac Amaru. Esa es la segunda idea. Lo otro es que el gobierno militar, al proyectarlo a otro nivel, tiene una tremenda predilección por los actos de masas. Acá pueden ver una fotografía de esos actos de masas que suelen generar el culto tupacamarista, lo eleva a otro nivel y dentro de la propia lógica militar apunta a una movilización masiva catalizada por la figura de Tupac Amaru, pero muy directamente vinculada también con Velasco. Este de acá es en Chimbote y pueden ver acá a Tupac Amaru con su imagen icónica que Ruiz Durán tomó de la tradición cusqueña de los años 60 y la hizo mucho más expresiva, le dio una mucha mayor expresividad gráfica, junto con Velasco. Tu presencia, la revolución. Esta fotografía, por cierto, se la debo a Rolando, que fue quien la encontró. La tercera idea, junto con estos orígenes anteriores al gobierno revolucionario y esta impregnación religiosa, es que Tupac Amaru hubiera tenido tanto éxito en estos años porque consiguió convertirse en una especie de significante vacío dentro del cual era posible proyectar muchos discursos distintos. Tupac Amaru reunía dos condiciones en este sentido. Una primera, tenía una historia altamente emocional, que llegaba de manera muy directa, con la idea de su sacrificio, por el bienestar de la gente. Haber tenido una carrera pública muy limitada en el tiempo, pero al mismo tiempo muy espectacular y con este final dramático, generaba una empatía directa y emocional muy fuerte. Pero al mismo tiempo, precisamente por eso, precisamente por haber sido una carrera política trunca, hay muy pocos datos que nos digan efectivamente cuál fue la real ideología de Tupac Amaru. No sabemos realmente qué es lo que quería hacer, no sabemos qué hay detrás de la Gran Rebelión. Y este no sabemos ha hecho que desde los años 20, 30, 40, 50 se generen un conjunto de teorías e interpretaciones diferentes, dependiendo de cada momento, que permiten darle contenido al personaje. Permiten apropiarse de esa gesta heroica y generarle distintos sentidos políticos dependiendo del momento. Es en ese sentido en el que hablo de significante vacío. Es decir, era un vehículo altamente legitimado que podía vehiculizar o transmitir distintos discursos políticos sin caer en contradicciones porque precisamente no había muchas pruebas que nos pudieran decir era esto o era lo otro. Tupac Amaru va a ser en este sentido, en primer lugar, un prócer de la independencia. Va a ser el prócer de la independencia que va a servir al gobierno militar para proyectar su discurso. Acá lo pueden ver, Tupac Amaru lo prometió, Velasco lo cumplió. Esta es como el gran eslogan del gobierno militar, o uno de los grandes eslogans del gobierno militar, la segunda independencia. Y ese vínculo directo de herencia entre Tupac Amaru y Velasco, en este caso hasta haciendo el mismo gestito. Pero este discurso es probablemente el que con mayor fuerza, porque estaba avalado por el gobierno, se proyecta en términos simbólicos y en términos de intervenciones sobre el paisaje urbano. Todo el Perú, o gran parte del Perú, se llena de monumentos a Tupac Amaru en esos años que lo exaltan como uno de los héroes de la independencia. Este es como el más evidente, el monumento a los próceres que tenemos
Bueno, cuando lo abren, está acá cerquita, acá está Tupac Amaru junto con otro de los próceres. Es hecho en estos mismos años. Es una de las obras del gobierno militar para el sesquicentenario de la independencia. Pero no solamente es eso. Tupac Amaru es también un héroe regional. Sigue siendo lo que había sido al principio, un héroe cusqueño que expresa una identidad diferenciada de la región. Es un héroe que le permite a los cusqueños sentirse al mismo tiempo diferentes e importantes, sentir que cuentan dentro de la historia nacional peruana. De ahí que para la intelectualidad cusqueña de los años 60 y hasta la actualidad, más que un héroe de la independencia o al mismo tiempo que un héroe de la independencia, Tupac Amaru sea sobre todo un héroe cusqueño. Un héroe que expresa la rebeldía de Cusco frente a otras regiones y sobre todo que expresa la posibilidad de construir un país que no pase por el centralismo limeño. Esa oposición Cusco-Lima está expresada en Tupac Amaru. Está expresada en este Tupac Amaru de Urcos, que es un poco posterior, que pueden ver con su bandera cusqueña. Este no es exactamente el gobierno militar, es de principios de los 80s. Pero igual pueden ver en muchas otras representaciones de las fiestas emblemáticas cusqueñas cómo va a aparecer Tupac Amaru siempre junto con su bandera del Cusco. Es un héroe regional más que un héroe de la independencia en este sentido. Un tercer significado es el de Tupac Amaru como restaurador incaico. Tupac Amaru como la persona que logra conectar ese Perú que no llegó a ser porque fue interrumpido con la conquista, con el Perú futuro que queremos que sea. Esta es una teoría que sostuvieron Rowe y otros intelectuales norteamericanos y también peruanos en los años 50 y 60. Hoy no está tan en boga, pero de alguna manera sigue estando muy fuerte en el discurso popular y estaba muy fuerte en el discurso popular también en los 60 y los 70. Un hecho importante es que cada uno de estos personajes, cada uno de estos Tupac Amarus va a estar vinculado a una iconografía concreta. Este, por ejemplo, va a estar como elemento central, por un lado, el medallón incaico y por otro lado está descubierto, sin sombrero. El Tupac Amaru cusqueño, a diferencia del Tupac Amaru limeño, no lleva sombrero. Es un Tupac Amaru sin sombrero, es un Tupac Amaru cusqueño, sin ese aditamento, que es una historia paradójica, porque en realidad la representación de Tupac Amaru con sombrero nace en Cusco en los años 50 y 60. Pero al ser apropiada y convertida en imagen oficial por el gobierno militar, termina convirtiéndose en la imagen oficial de Tupac Amaru versus la imagen cusqueña, que se caracteriza por, como les digo, el pelo al aire y además con sus melenas y con el medallón. Esta imagen de acá, si no la han reconocido, es la que luego va a tomar el MRTA como emblema, que proviene precisamente de este cuadro de acá. Además de restaurador incaico, otro sentido posible de Tupac Amaru es el de revolucionario social. Esta es otra interpretación que era muy antigua, es una interpretación de algo que no he dicho acá, pero es un intento de apropiación del personaje en los años 30 por parte del Comintern, por parte de la Internacional Comunista, que en ese momento se encontraba tratando de desarrollar discursos propios y héroes propios en América Latina, y durante algún tiempo, aunque sin mucho éxito, tanteó la posibilidad de convertir a Tupac Amaru en emblema de revolución social en América Latina. Más allá de que este intento tan explícito no tuviera mucho recorrido, lo cierto es que la imagen de Tupac Amaru como revolucionario social en los años 50 y 60 se va a volver a retomar. Y va a ser, además, el tema central de varios libros que se van a publicar en esos años. Tupac Amaru, desde este punto de vista, habría sido un campesino forzado a rebelarse contra los explotadores. Un campesino enriquecido o un pequeño señor rural, pero expresando siempre una contradicción principal de clase. En este caso, la representación de Tupac Amaru suele hacerse también sin sombrero, pero con otro tipo de vestimentas que ya no son las vestimentas imperiales incaicas, y casi siempre portando un arma como expresión de alguna manera, expresión de rebeldía. Todos este tipo de discursos están circulando al mismo tiempo en los años 50 y 60 y hasta la actualidad están circulando. Pueden converger entre ellos o pueden divergirse entre ellos. Un tema clave es que si juntamos esta impregnación religiosa que les dije antes, junto con estos diversos discursos, van a encontrarse un ambiente muy polémico. Los años 60 y 70 están plagados de polémicas respecto a cómo debía representarse a Tupac Amaru. Polémicas que, por parte de quienes las protagonizaban, se entendían casi como herejías.
Si tú tienes un personaje religioso y lo representas de otra manera, estás cometiendo de alguna manera una herejía. Ya no solamente es una discrepancia estética. De ahí que estas contradicciones, como vamos a ver más adelante, llevaron a veces a peleas que duraban años. Varios de los cuadros que les he mostrado acá son de un intento que hizo el gobierno militar de crear una imagen oficial convocando un concurso de pintura para un cuadro que sustituyera al de Pizarro en el Palacio Presidencial. No se llegó a ningún acuerdo, finalmente, porque justamente el jurado nunca llegó a ponerse de acuerdo entre estas diferentes imágenes de Tupac Amaru que había. Y el concurso tuvo que declararse desierto, finalmente. Vamos a ver más adelante que no es el único caso. Y finalmente, junto a estos 4 discursos que están acá, que son discursos netamente peruanos o que circulan sobre todo en el Perú, tenemos un 5º discurso de Tupac Amaru como héroe panamericano. Tupac Amaru es asumido desde muy temprano, desde los años 50, desde esa experiencia mexicana que les contaba antes, como uno de los héroes oficiales, de alguna manera, de la OEA. Es uno de los personajes que emblematiza la liberación de todo el continente. De ahí que aparezca con mucha frecuencia en la celebración del Día de las Américas. Promovido ya no por el gobierno peruano, sino en este caso ya por toda la OEA. Y pueden verlo acá con todas las banderas, Tupac Amaru, con todas las banderas americanas, incluyendo la de los Estados Unidos y la de Jamaica, que bueno. Es un héroe latinoamericano o panamericano, además de ser un héroe de la independencia. Son distintos discursos que se generan en torno al mismo personaje. Y esos distintos discursos hacen también que Tupac Amaru se convierta en un campo de disputa. Cómo representar o cómo apropiarse del capital simbólico de Tupac Amaru es objeto de múltiples confrontaciones entre distintos sectores, muchas veces distintos sectores que apoyan al gobierno revolucionario, pero que tienen intereses u opiniones divergentes. Esto va a hacer que durante todos los años 60 y 70 encontremos, como les decía antes, un gran número de polémicas respecto a qué Tupac Amaru debía primar en el discurso oficial y en las representaciones iconográficas. Debía ser Tupac Amaru con sombrero o sin sombrero, con medallón inca o sin medallón inca, con caballo o sin caballo, con arma o sin arma. Este tipo de disputas, que nos pueden parecer hoy pueriles, en realidad lo que tenían detrás son expresiones de proyectos políticos divergentes que estaban en disputa y que trataban de resolver, y que en un régimen que no es democrático y en el cual estas disputas no se pueden resolver por mecanismos democráticos, trataban de expresarlas de otra manera. Expresarlas muchas veces en aquello que sí se podía discutir. No se podía discutir durante el gobierno militar o no abiertamente una determinada ley, pero sí se podía discutir cómo era una estatua. O sí se podía discutir qué cuadro ponemos en la plaza de armas. Este tipo de cosas que sí se podían discutir servían para canalizar esos discursos, esos debates políticos que no se podían tener o no se podían tener abiertamente. Por ponerles solo un ejemplo, y con esto voy a terminar, veamos lo que ocurrió en la Plaza de Armas de Cusco. La Plaza de Armas de Cusco, ustedes la conocen, era a principios del siglo XX un mercado. Era un mercado, una gran pampa, sin nada en medio, y en el cual se realizaban mercados. Esta era la situación de la Plaza de Armas, la tradicional, hasta comienzos del siglo pasado. Aproximadamente en la década de 1910, Giesecke, Alberto Giesecke, ustedes saben quién es, el reformador de la Universidad de San Antonio Abad, de origen norteamericano, coloca esta estatua. Es una estatua de un piel roja. Esta pileta de acá sí había sido colocada anteriormente, es de finales del siglo XIX. Fíjense la diferencia. Que esta foto es de los 60s. Acá está el piel roja. Este piel roja había sido traído por Giesecke en la década de 1910 porque pretendía simbolizar el carácter panamericano de Cusco. Para Giesecke, Cusco sería la cuna de la idiosincrasia americana y por eso sería tanto la patria del piel roja como de cualquier otro indígena. En una forma, el piel roja emblematiza ahí el nativo americano idiosincrático desde la perspectiva de un norteamericano, como es Giesecke. Y este nativo idiosincrático debía estar en el lugar central de la americanidad, que era Cusco. De ahí que tuviéramos esta estatua del piel roja durante casi 70 años. Ahora, es una estatua que no se hace explícitamente para Cusco. Es una estatua que Giesecke compra de una producción en serie que había en los Estados Unidos. Este mismo piel roja de acá está en Georgia, representando otro personaje. Está en Ohio, es el mismo piel roja. Está en Pensilvania.
está en Ohio, está en California, en Michigan, en Nueva York, en Illinois. Era una estatua que expresaba una imagen de indigeneidad y que al mismo tiempo permitía una reproducción en serie, porque era muy fácilmente identificable. Y eso hace que se extienda por toda América, por toda Norteamérica y que llegue hasta Sudamérica. La estatua permanece ahí, aguanta el terremoto de 1950, aguanta todo lo que ocurre en Cusco hasta que el 5 de septiembre de 1969 ocurre esto. Piel Roja apareció destrozado. Acto deliberado o accidente. Lo que ocurrió en ese momento, hay diversas teorías. La teoría oficial es que fue el viento quien lo derribó. Un poco complicado. En realidad, lo que sabían todos los cusqueños y lo que sabemos ahora es que fue un grupo de profesores alentados por, en ese momento, el que era el comandante militar de Cusco, quienes, en un acto de rebeldía y de expresión de resistencia al imperialismo, decidieron que ya no podía haber un indígena piel roja en la Plaza de Armas de Cusco y que un gobierno revolucionario exigía que hubiera otro tipo de representación en la Plaza de Armas del Cusco. Con lo cual aprovecharon la noche para derribar el Piel Roja. El Piel Roja, en un principio, se previó la posibilidad de restaurarlo, pero inmediatamente el gobierno militar dijo no. Y a través de Ruiz Caro anunció que lo que iban a hacer era colocar un monumento a Tupac Amaru. Un monumento a Tupac Amaru que sustituyera a ese Piel Roja como emblema central de Cusco, en el lugar de mayor simbolismo de la ciudad. Para ello se convocó un concurso nacional, que se declaró desierto, precisamente por esas diferencias que había respecto a la representación de Tupac Amaru. Se volvió a convocar otro y volvió a quedar desierto. Se convocó un tercero y salieron estos dos ganadores. Por un lado, esta obra, que fue la ganadora, ahí dice es la ganadora del tercer concurso, de Álvaro Núñez Rebasa, que representaba al Cusco, al Tupac Amaru sin sombrero, emergiendo de la tierra, como acto de liberación. Este fue el boceto que ganó. Y este de acá fue el boceto que quedó en segundo lugar, que representaba un Tupac Amaru, sí con sombrero, dirigiéndose a las multitudes. El problema ocurrió cuando se anunció que este había sido el boceto ganador. Y el boceto ganador no gustó a nadie. No le gustó a los cusqueños porque, desde su punto de vista, este Tupac Amaru que emergía del suelo parecía un troglodita. Daba una imagen de la población andina como una población primitiva, una población casi telúrica. No tenía la prestancia que se exigía a un héroe. Y no gustó al gobierno militar porque no representaba la iconografía del gobierno militar. Representaba al Tupac Amaru descubierto y con el pelo al aire. El gobierno militar los cusqueños y el gobierno militar querían que se hiciera esta estatua. Pero también tuvo la resistencia de otro sector de Cusco que en ese momento comenzaba a tomar conciencia de la importancia patrimonial. Esta estatua tenía unas grandes dimensiones y probablemente hubiera distorsionado completamente lo que era toda la escenografía de la Plaza de Armas. De ahí que la ciudad de Cusco se dividiera en dos, entre partidarios de colocar la estatua y partidarios de no colocar la estatua. Este enfrentamiento coincidió ya con el final del gobierno militar y con un momento de mayor debilidad del gobierno militar. Lo que se hizo en ese momento fue convocar un cuarto concurso para decidir cuál debía ser la estatua que se construyera, en el cual ya la intervención del gobierno militar fue mucho más directa. Y se decidió por este boceto de acá. Es, como ustedes pueden ver, un claro ejemplo de toda la escultórica militar heroica. Es un Tupac Amaru diseñado de acuerdo a las estatuas de los héroes criollos de la independencia. Es un Tupac Amaru muy del gusto militar, pero que por supuesto en Cusco no gustó. No gustó sobre todo por el hecho de que fuera a caballo. El hecho de que fuera a caballo se suponía, desde el punto de vista de los cusqueños, que lo que hacía es prestar un tributo inadvertido a los colonizadores españoles, porque el animal, por un lado, se identificaba con los conquistadores y por otro lado había tenido una participación no demasiado halagadora en la ejecución de Tupac Amaru por los 4 caballos que lo descoyuntaron. Entonces generó una intensa polémica que hizo que finalmente esta estatua, por un lado, se construyera mucho más tarde de lo que estaba previsto. La estatua en realidad se terminó de construir en 1975, pero se guardó en un almacén durante 5 años y fue inaugurada finalmente por
Belaúnde en 1981. Es decir, fue, y esta es la paradoja, finalmente Belaúnde, quien había iniciado ese culto tupacamarista, quien logró concretar el gran proyecto que Velasco no logró hacer. Y además la estatua, no, como ustedes saben perfectamente, no se inauguró en la Plaza de Armas de Cusco, sino en la Plaza Tupac Amaru de Huanchac. Es decir, si bien el gobierno de Belaúnde, el gobierno de la recuperada democracia, reconocía el papel de Tupac Amaru, ya no tenía la centralidad que había tenido durante el gobierno militar. Y esa pérdida de centralidad se expresaba en el desplazamiento físico de la estatua del centro neurálgico de la ciudad a lo que entonces era una periferia apenas urbanizada. Y ahí sigue la estatua de Tupac Amaru. Estas eran las 4 ideas entonces que les quería presentar. Les agradezco por haber estado y quedan abiertas las preguntas o los comentarios. Gracias. Gracias, Raúl. Excelente. Como vemos, la construcción de un mito es más complejo de lo que uno pensaba. Vamos a abrir la mesa, como siempre. Como siempre, vamos a tener rondas de 3 intervenciones para que Raúl tenga la comodidad de comentar, de responder. ¿Qué tal? Quería hacer una pregunta al respecto de esa disputa sobre Tupac Amaru y cómo representarlo. Si ha podido identificar si hubo una preocupación respecto a la forma como se lo representaban en los libros de texto, que claro, no eran controlados por el gobierno, pero sin duda eran influidos, ¿no? Eran entendidos como oficiales de alguna manera, ¿no? Entonces, y de hecho eran uno de los vehículos más fuertes para transmitir un ícono como Tupac Amaru. No sé si ha logrado ver si el debate se traslada también a ese ámbito educativo, ¿no? Buenas noches, saludo a todos ustedes y muy interesante la disertación del profesor Raúl. Quien les habla es un profesor, mi nombre es Juan Cajagoringa, y al ver el tema, escuchar el comentario, mi intervención es en el siguiente sentido. Nosotros tenemos que pensar que el trabajo que usted ha hecho es muy importante. Y por otro lado, también pensar de que tenemos mucho que hacer por Tupac Amaru. Pensamos que en el año 2021, ojalá que haya un líder con alma tupacamarista. Pensamos nosotros, y eso lo dijo Cochler últimamente hace 6 meses en los periódicos, pensamos que en el año 2021 haya un líder con alma de Tupac Amaru. Por otro lado, quien habla, en mi juventud cuando ingresé o ya estaba en San Marcos, fui uno de ellos que después de un trabajo podríamos decir, un mérito de Velasco a llamarme a trabajar en el gobierno por la reforma educativa, junto con Peñalosa y otro gran pedagogo. Hicimos buen trabajo por la reforma educativa. Hicimos trabajo de hacer pensar quién fue Tupac Amaru a los niños en esa época. Y gracias a él, nosotros anteriormente hemos estado luchando por la tierra, que era el símbolo justamente de la lucha de Tupac Amaru en el Cusco. Yo llegué a conocerlo a Emiliano Guamantica, que formó la gran Federación Campesina Departamental del Cusco. Y luego también conversé con Hugo Blanco en el año 62. Entonces, todas esas épocas eran una lucha sangrienta, una lucha por cambiar un estatus de vida, ir que ese sistema de terratenientes y latifunditas ya no exista, porque ya no cabía en la historia de nuestra patria. Y es así que Velasco Alvarado rompe el sistema con la gran reforma agraria, pero falta mucho que hacer. En ese sentido, no quisiera yo casarle, pero sí tengo muchas cosas que decirle, pero le agradezco bastante por la forma como usted ha hecho un estudio a Tupac Amaru. Sí,
Bueno, también felicitarte por la presentación, por el libro. Y una cosa que me parece interesante es la elección de un héroe civil por parte del gobierno militar, ¿no? Porque, me parece interesante, bacán que se rastree este culto como algo que comienza desde antes, porque es algo que pasa con varias cosas del gobierno de Velasco que tendemos a pensar como totalmente radicales, pero que en realidad tienen orígenes previos. Y Túpac Amaru es uno de estos casos y me parece interesante que sea un personaje que se rescata en gobiernos civiles previos. No sé qué pasa en el periodo de Odría, sería interesante, no sé si has rastreado algo por ahí, pero me parece también interesante reflexionar por qué esta predilección por figuras civiles en la época de Velasco, ¿no? Lo digo también porque yo ahorita estoy haciendo una investigación sobre el uniforme único y me pareció también interesante cómo Velasco más bien rompe con el uniforme comando de lo militar y más bien propone una figura de uniforme más civil, ¿no? de estética más civil. Entonces pareciera que hay una tendencia de Velasco que siendo un gobierno militar prefiere ciertas figuras civiles para representarse, ¿no? Aunque al final parece que termina, o sea, son figuras civiles pero con una estética también militarizada, ¿no? Entonces, eso por un lado, y la segunda pregunta es si este tema de la religiosidad y la figura de Velasco no tiene que ver también con una transformación de lo religioso que está pasando en ese momento, ¿no? Que es Concilio Vaticano II y también lo religioso quizás también estaba recuperando la figura de Velasco, ¿no? Como un héroe social por ahí. A ver, varias cuestiones respecto al papel de... respecto al papel de los libros de texto. En el caso de los libros de texto no tengo hecho un análisis claro. Sí, Túpac Amaru es una figura tremendamente fuerte dentro de la imagen de la reforma educativa. Por ejemplo, en el Cusco, en realidad el gobierno militar pone una norma que hace que en todos los colegios del Perú sea obligatorio tener o una estatua de Túpac Amaru, o un busto de Túpac Amaru, o un retrato de Túpac Amaru, y que sea obligatorio celebrar los 2 días emblemáticos. En realidad, aunque se suponía que estas sean medidas de nivel nacional, solo se llevan a cabo completamente en Cusco, y sobre todo en las provincias altas. El gobierno militar reparte a todas las escuelas de Canas, de Canchis, de Acomayo, les reparte unos pequeños bustos de yeso, unos pequeños bustos de yeso con la figura de Túpac Amaru con sombrero, que hasta hoy ustedes pueden encontrarlos en muchas escuelas. Todos los colegios de las provincias altas tenían su rincón tupacamarista. Y este es Túpac Amaru, uno de los pocos puntos de convergencia que hay entre el gobierno militar y los profesores, sobre todo a partir de la segunda parte del gobierno militar, cuando las relaciones se vuelven más tensas. Aún así, los profesores, sobre todo en Cusco, siguen siendo un vector fundamental de transmisión del culto tupacamarista, sobre todo el culto en sentido genuino, en el sentido de hacer eventos, de hacer ceremonias, de hacer, por ejemplo, concursos de recitales. Esto era muy común en todo Cusco, los concursos de recitales sobre Túpac Amaru o representaciones teatrales sobre Túpac Amaru. Este tipo de prácticas las extienden los profesores, sobre todo en la parte que yo he trabajado en Cusco. De todas maneras, si quieres saber más sobre esto, tenemos un congreso de Historia de la Educación acá en Lima en el mes de febrero y justo voy a presentar una ponencia sobre ese tema. O sea que ahí contaré más cosas de esto. Respecto a las otras cuestiones, no estoy tan seguro de que sea un héroe civil. De hecho, yo diría que justamente lo que facilita su apropiación por Túpac Amaru, por el gobierno de Velasco, es que es un héroe castrense. No militar, o sea, no militar porque no era miembro del ejército, pero sí era un héroe que llega a ser héroe por hechos de armas, por levantamientos. Entonces, creo que Túpac Amaru cumplía 2 condiciones. Por un lado, expresaba ese ideal castrense, esa liberación por las armas, que era tan propia del gobierno militar, una revolución por las armas y una liberación por las armas, aunque fuera de manera incruenta, a través de la Fuerza Armada. Cumplía eso por un lado, pero sin identificarse con ninguna de las 3 ramas. No era de la Marina, no era de la aviación, no era del ejército. Entonces, en los complicados equilibrios del gobierno militar, era maravilloso tener un héroe que expresara la manera en la que los militares querían verse a sí mismos, pero sin que se identificara con ninguna de las 3 armas. Creo que por ahí era un tema. Ahora, Túpac Amaru comienza a ser recuperado
en la época de Odría. Esa inclusión en el panteón de los héroes es justamente durante la época de Odría. Es Odría, el gobierno de Odría, no directamente él, pero sí durante su gobierno, cuando el personaje por primera vez comienza a ser celebrado en ceremonias públicas. No a través del gobierno, pero sí en ese mismo periodo, cuando comienza a ser celebrado. Sobre el tema religioso, a ver, creo que ese es uno de los temas que faltan por estudiar del gobierno militar. Efectivamente, Velasco siempre se consideró a sí mismo demócrata cristiano, más que socialista, más que revolucionario. Y tenía una fuerte impregnación religiosa él como persona. De hecho, obligaba a sus ministros a ir a misa todos los domingos. Además, les obligaba. Creo que está en las actas que a ir a misa. Pasaba lista, tal cual, al mejor estilo militar. Entonces sí tenía, digamos, esa vertiente, al mismo tiempo que la vertiente de reformista social. Ahora bien, el tipo de religiosidad a la que yo me refiero es un tipo de religiosidad más intuitiva, de alguna manera. Es un tipo de, no se trata de convertir a Tupac Amaru en un santo laico, sino se trata de alguna manera de que la manera en la que la población se apropia del personaje lo hace a través de la manera en la que previamente se habían apropiado de los santos católicos. O sea, la población tenía una manera de interpretar y de relacionarse con los santos católicos. Los santos católicos cumplían una serie de funciones. Eran propiciatorios, era el personaje bajo cuya protección te ponías. Y esa manera que la población tenía de relacionarse con los santos es la misma que utilizan para apropiarse de Tupac Amaru. Así Tupac Amaru se convierte... O sea, las dos principales funciones que tienen los santos son, por un lado, te ayudan cuando hay problemas y por otro lado te protegen. Y eso se ve perfectamente en el caso, por ejemplo, de las marchas de protesta. Las marchas de protesta de esa época llevan primero, delante, un icono que es Tupac Amaru. Es el santo que te va a proteger. De hecho, en las manifestaciones obreras primeras del siglo XIX llevaban delante siempre a un santo que te protegía, San José Obrero u otro. Y esa función luego la cumple Tupac Amaru, es el santo que te protege. Y de ahí que en esta época, muchas veces cuando se inauguraba una nueva institución o se inauguraba un colegio, lo primero que se hacía no era como ahora un pago a la tierra en Cusco, sino era una ceremonia de homenaje a Tupac Amaru. O sea, lo ponías bajo tu protección, bajo la protección de Tupac Amaru, ponías el local que estabas creando o la institución que estabas creando. Ese es el tipo de religiosidad al que me refiero. O sea, un tipo de religiosidad que antes se había vinculado a los santos católicos y que en este periodo concreto se vincula a Tupac Amaru. Sí, gracias por la exposición. Una primera cosa, una inquietud. Cuando señalas el culto de la dimensión política y resaltas a Belaúnde, Acción Popular, ¿por qué razón no incluyes la dimensión política desde la cultura política de izquierdas, desde el discurso de izquierdas? No, más adelante sí señala como característica que recupera la figura icónica de Tupac Amaru, esos aspectos, ¿no? En tanto, esa figura de Tupac Amaru como luchador social, como luchador por la emancipación, por la liberación de la nación o del pueblo peruano, formaba parte del discurso de izquierdas ¿no? Acabas de señalar incluso desde comienzo del siglo XX. Entonces me llama la atención de que solo menciones y relieves con mayor énfasis a Acción Popular y a Fernando Belaúnde en particular. Y lo segundo es un agregado, digamos, a la figura, a la relevancia de Efraín Rúzcaro. Efraín Rúzcaro fue el director de imagen o de la reforma agraria, ¿no es cierto? Entonces, su papel trascendió a lo que ya había hecho antes, como bien has recordado. Porque por Rúzcaro, pues, Ruiz Durán y todos los autores de los afiches y de la iconografía de la reforma con el icono de Tupac Amaru, prácticamente se debe a la iniciativa y al liderazgo de Rúzcaro en ese sentido, ¿no?
Nada más. Gracias. Me gustó mucho tu presentación, Raúl, muy interesante. Un comentario que iba a hacer antes de preguntarte dos cosas es, a nivel de la influencia de Tupac Amaru, es interesante pensar en el movimiento de los Black Panthers en Estados Unidos, en el cual Tupac Amaru era conocido, ¿no? A tal punto que la mamá de Tupac Shakur no, lo llama a su hijo Tupac en relación a Tupac Amaru. Las dos preguntas que te iba a hacer son, una es, ¿dónde queda Micaela Bastidas en todo esto? O sea, en términos de la construcción de mitos de la cual nos estás hablando, ¿cuál es la posición, digamos, de Micaela Bastidas en todo esto? No sé si tal vez puedas dar una respuesta desde un punto de vista de género, tal vez nos puedas decir algo acerca de la construcción de la masculinidad, ¿no? A través de la figura de Tupac Amaru en ese momento. Y mi segunda pregunta tiene que ver más con el trabajo de uno de los intelectuales que ha trabajado obviamente más el tema de mitos, que es Roland Barthes, no el tema de mitología. Roland Barthes usa este ejemplo, ¿no? Un ejemplo clásico de la revista, ¿no? De un soldado negro en la revista Paris Match. Y cuando Roland Barthes se refiere a esta imagen, ¿no? Lo que él dice es, ¿no? Cualquier francés que ve esta imagen, lo primero que piensa es, ¿no? Todos somos miembros, ¿no? de esta comunidad francesa, ¿no? Inclusive esta persona que viene de un país que ha sido colonizado por nosotros, nos muestra su, ¿cuál es la palabra? ¿Ah? Sí, claro. Entonces, yo quería, la pregunta va más bien por el lado de lo que tú mencionas, que hay varios discursos de Tupac Amaru y hay como varios intentos de construcción de distintos mitos de Tupac Amaru, y mi pregunta va aquí, ¿no? ¿Hasta qué punto crees tú que estos distintos intentos de construcción de distintos mitos de Tupac Amaru finalmente hacen que no lleguemos a un mito único, ¿no? A un discurso único? En el caso de la revista esta Paris Match, un poco lo que Barthes está tratando de decir es que todas las personas que vemos esta revista, bueno, si eres francés, ¿no? Todas las personas que ven esta revista automáticamente, ¿no? Piensan en esto porque la figura de este soldado negro se ha naturalizado, ¿no? Se habla mucho de este asunto de naturalización, ¿no? Un mito como algo que se pierde, ¿no? en el tiempo, ¿no? Se asume que siempre ha sido así. Pero es como un solo discurso, ¿no? Mientras que aquí tenemos, como tú nos has mostrado bien, una serie de discursos, ¿no? Que están, ¿no? Jugando al mismo tiempo. Entonces, si tal vez eso impide que tengamos un único discurso de Tupac Amaru, y no sé, tal vez eso, no sé si en términos de tratar de promover un discurso único tal vez no sea lo más indicado, ¿no? Tener varias visiones. Gracias. Voy a hacer un par de... Raúl, nos has hablado como has presentado la situación como militares creando un mito, ¿no? Claro, pero tu misma presentación sugiere que hay como una mediación, ¿no? O sea, Ruiz Caro, pero también pensemos en el mismo Juan José Vega, ¿no? Y una serie de intelectuales alrededor que palaciegos, por decirlo de algún modo, que están alrededor de los militares, que me parece que tal vez la explicación de elegir un héroe civil no sea porque esto viene de los militares, sino más bien de estos intelectuales que son los que al final, yo me imagino, ¿no? O sea, alguien va y le presenta la idea y Velasco pues se convence, o los militares se convencen y así, ¿no? O sea, como que no sale, digamos, no emana de la cabeza de los militares. Una segunda cuestión, un poco para tener el dien, ¿no? O sea, la imagen final de tu historia, nos has contado un relato muy interesante, muy atractivo, y nos has llegado, digamos, como a la eclosión del mito. Cuéntanos un poquito cómo decae esto, por qué, cuáles son los factores, digamos, que hacen que no sigamos viviendo este tupacamarismo, ¿no? Que no estemos tan henchidos de tupacamarismo en la actualidad. Ya, voy a tratar de contestar la más que pueda.
A ver, sí, sin duda, la cultura de izquierdas también procesa la figura de Tupac Amaru desde un momento temprano. Ahora, mi sensación es que esos primeros esfuerzos de construir o de integrar Tupac Amaru dentro de la cultura política de izquierda son en gran medida muy intelectuales y de alguna manera no logran cristalizar, o no logran cristalizar tan fuertemente. Lo que yo quería resaltar al colocar las escenas que les he contado es como el primer tupacamarismo popular, por llamarlo de alguna manera, el primero que trasciende más allá de la academia, creo que viene de esa vertiente acción populista, profesores rurales, sacerdotes rurales, ese tipo de personajes en ese tipo de espacio. Y posteriormente en el libro van a encontrar ustedes la descripción. Lo que es muy importante es cómo el tupacamarismo político se radicaliza y se izquierdiza en los años 60. Los años 60 es la década clave, desde mi punto de vista, en la cual se da ese giro ideológico a Tupac Amaru. De alguna manera sigue todavía vigente el tupacamarismo belaundista, por llamarlo, pero comienza a surgir con mucha fuerza un Tupac Amaru revolucionario de izquierdas en los años 60 y a nivel que no solamente es peruano, sino a nivel también de otros países latinoamericanos. Es el momento clave en el cual surge ese tupacamarismo de izquierda que posteriormente se va a consolidar con el gobierno militar. Había habido, sí, expresiones previas, Mariátegui lo cita en algunos casos, hay este intento que acaba en nada de la Comintern de convertirlo en el gran héroe latinoamericano. Hay también en los años 40 algunos libros del propio Valcárcel que presenta a Tupac Amaru como un héroe social, un revolucionario social, pero no logran salir de ese discurso más intelectual. No hay un tupacamarismo de izquierdas popular hasta los años 60. En los años 60 ya sí. En los años 60 ya sí encontramos muy fuertemente un tupacamarismo de izquierdas que trasciende el mundo de los intelectuales y que va a crecer en los años 70 también. Sin duda la figura de Ruiz Caro es tremendamente importante porque efectivamente, aquí enlazo con lo que señaló Rolando, Ruiz Caro es la persona que intermedia entre esos procesos que estaban ocurriendo en Cusco, incluso entre esas iconografías que estaban comenzando a realizarse en Cusco y lo que sería la iconografía y el discurso del gobierno militar. Es una persona clave, no es el único, también está, por ejemplo, el jefe Sinamos, Leonidas Rodríguez, quien también era cusqueño y también es otro de los vectores de transmisión del culto tupacamarista, pero es una de las figuras clave que hace esa intermediación entre estos procesos cusqueños y lo que sería un culto más nacional, a través, por supuesto, de la obra de Ruiz Durant y de la apropiación por el gobierno militar. Yo creo que es una figura tremendamente rica y que efectivamente es clave para entender estos procesos, para entender esa transición entre los diferentes estilos de culto tupacamarista. Y, como tú señalas, efectivamente no solo él, sino también otros intelectuales. De hecho, creo que la idea que trato de sostener en el libro es que efectivamente no son los militares quienes crean el culto a Tupac Amaru. El culto a Tupac Amaru surge en estos contextos civiles, intelectuales, etc., y los militares lo apropian porque se encuentran con el héroe ideal en el momento ideal. De ahí que sea de alguna manera una apropiación muy, no voy a decir espontánea, pero sí muy directa y muy inmediata. Porque realmente se encuentran con un culto que va en alza, con un culto que está madurando, con un culto que está extendiéndose y que encaja muy bien con su proyecto político. Yo estoy seguro que a Velasco jamás se le había ocurrido o no había reflexionado grandemente sobre Tupac Amaru más que como cualquier otra persona hasta el momento en el cual entra al gobierno y comienza a hablar con Ruiz Caro y con estos otros intelectuales. Pero les cae a pelo el personaje, porque expresa perfectamente lo que ellos quieren expresa la manera en la que ellos quieren verse, y ahí enlazo con otras de las preguntas que tú hiciste. O sea, Tupac Amaru en esta época es esencialmente un héroe masculino, expresa esa masculinidad castrense, ese vigor revolucionario que los militares querían representarse a sí mismos. Entonces creo que sí es importante. Hay una parte del libro que está vinculada al estudio de lo que yo llamo los compañeros de Tupac Amaru, incluyendo ahí a Micaela Bastidas y a otros personajes. Y es que en torno a este culto a Tupac Amaru se crean otros cultos más chiquititos a otros personajes que están vinculados con la Gran Rebelión, que nacen en distintas localidades y que permiten a estas localidades vincularse con la figura de Tupac Amaru. Entonces, así como ustedes van a encontrar estatuas de Tupac Amaru, comienza a haber en la zona de Acos, por ejemplo, muchas estatuas a Tomás Atito Condemaita, que se hacen en esta misma época. Es una manera de esas localidades de vincularse a esta gran narrativa.
y que van a surgir en paralelo a la de Tupac Amaru. Ahora, el punto ahí es que los personajes femeninos que participan de este culto en este momento, en los años 60 y 70, son de dos maneras. Por un lado está Tomás Atito Condemaita, que en realidad es un hombre con cuerpo de mujer en ese momento, es un general guerrero, no expresa un tipo de feminidad o de identidad femenina de ninguna clase, es simplemente un Tupac Amaru con faldas o con polleras, por un lado, y en el caso de Micaela Bastidas, en esta época, Micaela Bastidas es únicamente la acompañante de Tupac Amaru. Es la esposa de Tupac Amaru que lo ayuda, que lo asiste, pero no tiene, digamos, una entidad propia como personaje. Eso creo que es uno de los grandes giros que se producen en el tupacamarismo de los últimos 10 o 15 años. Efectivamente, comienza a tener una entidad propia Micaela Bastidas más allá de ser solamente la compañera de Tupac Amaru, que era como se veía en esta época, en este momento de acá. A ver, ¿qué más cosas? Hay una vertiente de Tupac Amaru que yo no exploro en el libro, pero que es fascinante y que se deriva de las obras de Ruiz Durant, que es inmediatamente, en muy poco tiempo, las obras de Ruiz Durant se convierten en un ícono internacional. En un ícono que comienza a circular, los afiches de Ruiz Durant muy tempranamente comienzan a circular entre la izquierda internacional europea y norteamericana, a una enorme velocidad. Se convierten casi en un momento en el que la figura emblemática del Che todavía no era tan emblemática, casi en un competidor iconográfico, en esos años 60 y 70. Solo por contarles una anécdota, hace un par de meses estaba viendo un documental sobre el inicio del turismo masivo en la costa valenciana, en España, a finales de los 70, con la llegada masiva de holandeses y de franceses, y aparecía un grupo de chiquillas de 18 y 19 años, que serían alemanas o holandesas, todas vestidas con Tupac Amaru, con el Tupac Amaru de Ruiz Durant. Probablemente no tenían ni idea de quién era, pero estaban vestidas con ese afiche porque era ya una figura o una imagen de circulación internacional, muy rápidamente. De hecho, yo diría, pero esto necesitaría un estudio más profundo y no me atrevo a afirmarlo con seguridad, que probablemente los afiches de Ruiz Durant tuvieron más éxito en Lima y entre determinados sectores de izquierda, clase media y alta e internacionales del que tuvieron hacia adentro. Hacia adentro, por ejemplo, en el caso de Cusco, que es lo que conozco, la iconografía de Ruiz Durant circula muy poco. O sea, circula en Sinamos, pero no circula de manera autónoma. No encontramos, por ejemplo, que la prensa reproduzca esas imágenes de manera espontánea. Sí va a estar, por supuesto, en toda la propaganda oficial, pero no va a estar en el tipo de imágenes y de iconografía que se van a quedar vinculados espontáneamente al culto tupacamarista. No quiero decir que esto sea extrapolable a otras regiones porque no lo sé, pero creo que ahí hay un tema para explorar. Mi sensación es que fue tremendamente exitoso en círculos de Lima, clase media alta, intelectuales, etcétera, y en el extranjero, pero menos a nivel interno. Y la última cuestión respecto a la diversidad de discursos o de mitos que hay en torno a Tupac Amaru, yo creo que en realidad esa es en buena medida también la fortaleza del personaje. O sea, al ser un significante vacío, eso quiere decir que Tupac Amaru sigue siendo significativo generación tras generación. Porque un poco como tratábamos de expresar acá, al no tener rostro, nosotros podemos ponerle el rostro que queremos. Y eso hace que cada generación de peruanos descubra su Tupac Amaru. Que cada generación de peruanos encuentre un Tupac Amaru que le dice algo para las luchas sociales, para las ansiedades, para los problemas contemporáneos. Si hubiera sido un héroe más cerrado en el sentido de con una narrativa más consolidada y más claramente uniforme, probablemente perdería significado a lo largo del tiempo. Al ser un héroe tan abierto, un significante vacío al cual cada uno de nosotros podemos llenarle con el contenido que queramos, creo que eso expresa por qué hasta ahora seguimos siendo en buena medida tupacamaristas. Es cierto lo que dice Rolando, y con esto ya concluyo, que tras el final del gobierno de Velasco se produce un declive del tupacamarismo. Un declive por lo menos del tupacamarismo oficial. Y en buena medida eso tiene que ver con el hecho de que la figura quedó muy pegada al gobierno militar. Y el declive del gobierno militar fue el declive del tupacamarismo oficial. Aunque más que declive yo diría que es una suerte de repliegue, en el sentido de que el tupacamarismo después de Velasco vuelve a ser en gran medida lo que era antes de Velasco. Es decir, un culto esencialmente cusqueño. En Cusco sigue siendo, y es durante todo el tiempo, el culto emblemático de la región, el gran personaje de la región. Hasta ahora, en la mayor parte de las localidades, en noviembre y en mayo, siguen celebrándose los homenajes, nunca dejaron de celebrarse.
Y la iconografía de Tupac Amaru, ustedes pueden ir por los pueblitos de Cusco, en casi cada pueblo, en casi cada comunidad, se van a encontrar a un personaje vinculado con la Gran Rebelión. Entonces creo que más que un declive, lo que podríamos hablar es una suerte de repliegue del tupacamarismo a volver a ser lo que fue antes del gobierno de Velasco. Bueno, si no hay alguna intervención más, quisiera agradecerles por estar aquí, gracias a Raúl por su excelente presentación, y los invitamos a estar atentos para el siguiente año, para las mesas en las cuales seguiremos debatiendo y discutiendo un poco las reformas velasquistas. Muchas gracias.